Hola, buenas tardes, o buenas noches, dependiendo del momento en que estés escuchando esta grabación, mi querido receptor. ¿Qué te parece si vamos directamente al punto central de este relato? Mi pequeña travesía comenzó cuando una organización que se hacía llamar como SCP llegó a mis aposentos. Era un día lluvioso. Llevaban consigo unos extraños artefactos armamentísticos que, en aquel entonces, eran completamente desconocidos para mí. Ellos los llamaban armas de fuego. Deseaban escoltarme hacia las instalaciones de su organización. Sin embargo, no fue necesario recurrir a la fuerza. Después de todo, yo soy un doctor, y he servido al prójimo solemnemente durante toda mi estancia en este bello y aterrador mundo. El punto es que fui trasladado a unas instalaciones impecables. Todo estaba limpio, todo estaba perfectamente ordenado. Me informaron que aquel lugar sería mi celda, pero, para ser sincero, era bastante acogedora. Desde aquel día permanecí en sus instalaciones durante mucho tiempo. Su personal siempre fue amable y educado conmigo, aunque algunos de ellos tenían la peste. ¿Qué es la peste? La peste es una enfermedad que quien les habla en este preciso instante ha dedicado toda su vida a estudiar y erradicar. He trabajado en ello desde que tengo uso de razón, y aunque he logrado desarrollar una cura, todavía se encuentra incompleta. Solicité al personal animales de sangre caliente para continuar mis investigaciones, y, afortunadamente, accedieron a mi petición. Me proporcionaron todos los recursos necesarios para seguir avanzando, pero no era suficiente. Necesitaba un paciente humano. Solo así podría comprender completamente la enfermedad. El personal me visitaba con frecuencia. Eran conscientes de mis capacidades en el campo de la medicina, y debo admitir que aquello me producía una agradable sensación de confort. Sin embargo, un día ocurrió algo diferente. Uno de los empleados entró en mi habitación y de inmediato noté algo alarmante. Estaba infectado, padecía la peste. He dedicado toda mi vida al estudio de esta enfermedad. Puedo reconocer a un infectado con tan solo verlo. Era una persona educada y formal, algo que siempre he apreciado profundamente, pero no podía ignorar la realidad. Un infectado se encontraba frente a mí y no había recibido ningún tratamiento. Recuerdo haber mantenido una breve conversación con él, aunque soy incapaz de recordar los detalles exactos. Respondí cordialmente a todas sus preguntas, pero mi atención estaba puesta en algo mucho más importante. Tenía que curarlo, tenía que salvarlo. Así que se lo dije directamente. Le expliqué que estaba infectado y que necesitaba tratamiento urgente antes de que la enfermedad avanzara aún más. Mi paciente pareció confundido, incluso nervioso, pero aquello era perfectamente normal. Después de todo, cualquiera sentiría miedo al descubrir que padece la peste. Por ello me dispuse a comenzar con los primeros auxilios. Mi paciente retrocedió visiblemente temeroso. Me pidió que no me acercara. Su mirada estaba cargada de miedo y desafío. La conclusión era evidente. La enfermedad había avanzado demasiado. Nublaba su juicio. Le impedía comprender la gravedad de su situación y no era capaz de ver el panorama completo. Me entristecía verlo en ese estado, pero no era momento para lamentaciones. Lo sujeté con delicadeza y procedí con la cirugía. Cuando terminé, la operación había sido un completo éxito. Horas después llegaron varios uniformados para comprobar el estado del paciente. Sin embargo, las expresiones en sus rostros no eran las que yo esperaba. Parecían horrorizados, asqueados, confundidos, y no lograba entender por qué. Había eliminado la peste, lo había curado, había salvado su vida. ¿Por qué reaccionaban de aquella manera? Por más que intentaba comprender, no encontraba una respuesta. A pesar del éxito de la operación, los guardias parecían furiosos, como si hubiera hecho algo terrible. Después de aquello me llevaron a una habitación completamente blanca. Allí comenzaron a hacerme preguntas. Muchas preguntas.
pero hubo una que se quedó grabada en mi mente. ¿Te arrepientes de lo que has hecho? ¿Arrepentirme? ¿De qué exactamente? No entendía la pregunta, hasta que mencionaron a mi paciente. Al parecer no estaban satisfechos con el resultado de mi trabajo. Me pidieron que jamás volviera a hacerlo. Yo no podía aceptar algo así, pero tampoco deseaba provocar un conflicto innecesario, así que simplemente asenté. Aún así, les expliqué que necesitaba continuar investigando la peste, que la cura aún no estaba terminada, que necesitaba más información para perfeccionar. Sin embargo, ignoraron todas mis peticiones y me devolvieron a mi celda. Me sentía confundido y también triste, pero decidí continuar con mis investigaciones, o al menos intentarlo, porque sin pacientes humanos y con todo el personal evitando entrar en mi habitación, mi trabajo quedó completamente estancado. Poco tiempo después me trasladaron a una nueva celda. Era vigilada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Guardias armados patrullaban constantemente los alrededores. Ya no tenía voz, ya no tenía libertad, ya no podía tomar decisiones. Simplemente era otro prisionero más dentro de aquella instalación. Nadie hablaba conmigo. Nadie respondía a mis preguntas. Cada vez que intentaba dirigirle la palabra a alguien recibía exactamente lo mismo. Silencio. Solo silencio. Era únicamente yo, mi cuaderno y mi maletín, atrapados en aquella oscura y solitaria habitación. Todo continuó de esa forma hasta que un día uno de los guardias decidió dirigirme la palabra. Sus insultos comenzaron de inmediato. Me llamó monstruo. Me dijo que no era un doctor, que jamás lo había sido, que engañaba a mis pacientes, que utilizaba palabras amables para ganarme su confianza y someterlos a experimentos inhumanos. Y entonces pronunció unas palabras que realmente me disgustaron. Si existe una peste en este mundo, eres tú. Luego añadió: no eres ningún doctor, nunca lo fuiste y jamás lo será. Deja de jugar a ser médico y cállate. A nadie le importa lo que crea, así que, por última vez, deja de molestar y guarda silencio de una maldita vez. Yo me considero una persona serena con un gran autocontrol y un temple que era digno de admirar, pero cuando alguien cuestiona mis conocimientos y experiencia médica, realmente me altera y me resulta difícil tolerarlo. Simplemente desvié la mirada y regresé al frío y la oscuridad de mi celda. No podía hacer nada. 4 gruesas paredes de hormigón nos separaban y entonces tomé una decisión. Me marcharía. No había razones para quedar. No permitiría que otros interfirieran con mis investigaciones, ni tampoco toleraría más insultos hacia mi persona. Aquel lugar ya no era digno de mi trabajo y mi decisión estaba tomada. Curiosamente, parecía que alguien había escuchado mis pensamientos, porque apenas unos días después, la libertad llamó a mi puerta. Las luces de toda la instalación se apagaron. El complejo entero fue devorado por la oscuridad. Entonces comenzaron las alarmas. Luces rojas parpadeantes iluminaron los pasillos y unas alarmas anunciaron que la catástrofe estaba por comenzar. Tomé mi maletín, tomé mi cuaderno y abandoné la celda. Mientras avanzaba por aquel interminable laberinto de pasillos podía escuchar gritos, disparos, explosiones y algo más, algo imposible de describir. Rugidos, sonidos inhumanos, criaturas que jamás había escuchado, pero continué caminando sin detenerme. Finalmente llegué a un área médica y quedé maravillado. Había instrumentos desconocidos para mí, tecnología que jamás había visto. Guardé todo lo que pude dentro de mi maletín y continué mi camino. A medida que avanzaba encontraba cadáveres, muchos cadáveres. Personas que habían muerto de formas que nunca antes había visto. Mi curiosidad me impulsaba a estudiarlos, a determinar las causas de su muerte, pero no podía permitirme perder tiempo. Debía salir de aquel lugar. Entonces apareció
alto, demasiado alto. Sus costillas sobresalían bajo la piel, sus manos eran enormes y sus dedos parecían largas garras. Sus ojos eran completamente blancos. Lágrimas caían por su rostro de macabro y entonces ocurrió. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, comenzó a gritar. Su cuerpo se retorció de forma antinatural y se lanzó contra mí. Yo simplemente levanté una mano y toqué su brazo. La criatura se quedó inmóvil durante un segundo. Después cayó al suelo. Lo último que vi fue cómo se acurrucaba en posición fetal. Llorando, me limité a seguir caminando hasta que finalmente la vi. La salida estaba justo frente a mí. Miré una última vez hacia atrás y crucé aquellas puertas. El clima era terrible, lluvia, viento, oscuridad, pero también había un vehículo de transporte perteneciente a la organización. A pesar de no saber utilizarlo, decidí intentarlo. Y entonces encontré algo inesperado. Un guardia yacía en el suelo muerto, pero no era cualquier guardia. Era el mismo hombre que me había insultado, el mismo que había despreciado mi trabajo. No respiraba, no tenía intención de llevármelo conmigo, pero aún así decidí curarlo, porque ese siempre fue mi deber, servir al prójimo. Comprendía su enojo, comprendía sus palabras. Los familiares de los pacientes suelen actuar de forma irracional cuando un ser querido corre peligro, y confiar la vida de una persona a un desconocido puede resultar difícil. Lo entendía, era parte del oficio. Con esfuerzo logré subirlo al vehículo y después de varios intentos conseguí ponerlo en marcha. Entonces me fue. Ahora resido en un bosque. Es un lugar tranquilo, aunque durante el invierno resulta bastante inhóspito. Continúo trabajando en la cura contra la peste y desde que abandoné la fundación, nunca volví a saber nada de ella. Aún así, a pesar de todo lo ocurrido, sigue despertando mi curiosidad, pero eso es harina de otro costal. Hasta aquí llega mi relato, la anécdota de un doctor.